A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Ecuador-Italia, un programa especial, un programa que lo difundimos desde Telesuceso en Quito para todo el Ecuador y el mundo, donde hablamos de la relación comercial de Ecuador-Italia, Italia-Ecuador, impulsado por la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. El día de hoy me complace en presentarles un invitado de lujo, es el doctor Juan Carlos Casinelli, quien es el fundador, casualmente, de esta Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. Él está en Guayaquil, nos conectamos vía telemática. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias, encantado de estar en el programa. Mi querido Juan Carlos, bueno, empecemos por el comienzo. ¿Cómo nace esta idea de nacimiento de esta Cámara, de la que hoy en estos momentos todo el mundo habla? Sí, recuerda tú que en el año 2016, a finales del 2016, se firma definitivamente y entra en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso motivó que un grupo empresarial, algunos empresarios de la costa, de la sierra, nos pidieran reunirnos porque definitivamente era importante saber cómo se podía contribuir para que este importante instrumento que nos daba acceso a 27 países, a más de 560 millones de habitantes, a un mercado espectacular, tanto de ida como de vuelta, cómo se podía hacer para optimizar este tema. Y es esa la motivación que hace que un grupo de 8 o 10 empresarios en aquel entonces, con quien habla también, nos reuniéramos, también la embajada estuvo conversando al respecto, nos reuniéramos con la finalidad de crear una Cámara Binacional Ecuatoriana-Italiana de Comercio que impulsara este propósito, pero desde una dinámica nacional, desde una dinámica distinta a las que tal vez otras cámaras venían desarrollando. Y para eso se buscó, por supuesto, no solamente la diversificación regional, sino también identificar a actores que sean representativos para que la contraparte comercial que identifica al Ecuador en este propósito binacional tenga el peso suficiente. Así fue como se fue construyendo este tema, donde hoy está muy bien presidida además por ti, José Luis, a quien felicito, no solamente por tu acertada presidencia, sino porque mantienes este programa que es tan importante para hacer conocer sobre lo que se viene trabajando. Así es, Juan Carlos. Para mí, les cuento un poquito a quienes nos miran, yo fui invitado el primer año a ser parte de esta Cámara como un socio, y la verdad que, se ha dicho, yo formaba parte de varios gremios, era miembro de varias cámaras, de varios sectores gremiales, y en un comienzo sentí que este iba a ser uno más, pero mi impresión desde el primer mes fue la cantidad de actividad, la cantidad de acciones que la Cámara desarrollaba en tu presidencia, con un equipo y un staff ejecutivo de primera. Yo creo que ahí radica la diferencia, ¿no? Una Cámara que no solamente está para el tema social y de tener una sede, sino de trabajar en pos de aprovechar justamente lo que tú mencionabas, este acuerdo comercial que se firmó con Europa en el año 2016,
y del cual el Ecuador solo tiene cosas buenas que decir. De hecho, hoy por hoy, ya nos darás cifras tú que estás más al tanto de esto, solo hay cosas buenas. La Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana, que nace originalmente en Guayaquil, hoy tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Manta y próximamente en Cuenca y Machala. Juan Carlos, profundicemos un poco en la relación comercial Ecuador-Italia. ¿Cómo está la balanza? ¿Cómo ha ido desde antes del acuerdo y cómo está ahora? Sí, y eso es importante resaltar. Yo precisamente para este programa pedí, para estar actualizado, un comparativo de lo que viene ocurriendo en la relación entre Ecuador e Italia en los últimos años. Primero, para que se tenga una idea, ya en el año 2020, nosotros de Italia estábamos teniendo un poquito más, en el 2021, para coger ese comparativo. Nosotros en el año 2021 de Italia importábamos ya 86 millones de dólares en productos. En el 2020, en el año inmediato anterior, apenas llegábamos a 2-3 millones de dólares, era muy marginal. Actualmente, en el 2022, Ecuador importa desde Italia aproximadamente, pido una disculpa, no, mi digresión, mis números no eran totales. En el 2020 importábamos 248 millones de dólares. En el 2021 pasamos a importar 432 millones de dólares de Italia. Doble. En el 2022, 785 millones de dólares. Es decir, prácticamente con la vigencia del acuerdo en la parte de la relación con Italia, en importaciones hemos ido duplicando cada año el valor de las importaciones. Pero ahí quiero hacer una precisión, José Luis. Hay personas que dicen, sí, porque nos han llegado aceite, nos han llegado vino, nos llega prosciutto. Sí, nos llega todo eso, pero eso es marginal en estos montos, realmente. Lo importante es notar que estas importaciones, la mayoría son bienes de capital, son maquinarias, artefactos mecánicos, son materias primas, es papel, es cartón, manufacturas, es plástico, elementos para fundición de hierro, acero, son medicinas. Es decir, en esta parte han aumentado las importaciones que permiten generar riqueza en el Ecuador y además complementariedad. Y en el lado de las exportaciones, solamente para terminar este comentario, nosotros venimos exportando a Italia un promedio de 500 millones de dólares año. En el 2020, 512 millones, en el 2021, 560 millones y en el 2022, 603 millones de dólares. Exportamos básicamente pescado, camarón, por supuesto, banano. Pero lo más importante es que año a año también, en estos productos donde incorporo también flores, cacao, etcétera, también vamos teniendo un incremento del 15-20% año a año en las exportaciones. Por lo tanto, hoy con Italia, si lo viéramos solamente segmentados, tenemos una balanza comercial negativa en 100 millones de dólares, pero positiva porque esas importaciones, insisto, son bienes de capital indispensables para el desarrollo de la producción en el Ecuador. Sin duda alguna. Claro, uno piensa en Italia, rápidamente piensa en diseño, estilo, gourmet, pero Italia es mucho más que eso, como bien lo decía el doctor Casinelli. Italia es maquinaria, es industria y no por nada es tan famosa sus marcas, su industria a nivel mundial. Y en el Ecuador ya podemos acceder a productos italianos de todo nivel a precios bastante asequibles gracias a este acuerdo comercial. Y donde era muy importante definitivamente, Juan Carlos, la creación de esta Cámara Binacional que va de la mano de dos embajadas, de la Embajada de Italia en Ecuador y de la Embajada de Ecuador en Italia, con cual la Cámara tiene excelentes nexos y una relación permanente, mucha actividad. Eso es algo que te quiero agradecer. Heredamos de ti una actividad permanente, una agenda permanente anual, donde mostramos en el Ecuador lo mejor de Italia
y de igual manera en la Embajada de Ecuador en Italia y con las oficinas comerciales de Ecuador en Italia. Juan Carlos, háblanos un poquito más de tu origen italiano, porque tú tienes un origen italiano primario, digamos, no es muy lejano. Tú tienes tu abuelo de la Liguria. Cuéntanos un poquito todo esto que te llevó a tener ese corazón mitad italiano, mitad ecuatoriano y a fundar esta cámara. Sí, gracias por esa pregunta que es para mí tan cariñosa, y sé que lo haces así. Sí, efectivamente, ¿no? Tengo la fortuna de descender de personas extraordinarias, de varias familias que llegaron en su momento. Mi padre, que fue José Casinelli Basigalupo, obviamente tuvo a sus padres que fueron italianos, y mi madre, que fue Amalia Cali Abeño, tuvo a sus padres maternos, a sus abuelos maternos, que también fueron italianos. En la parte de los Casinelli y los Basigalupo son apellidos totalmente lígures, que vienen de una zona cercana a Génova, particularmente en la zona de Mezzanego, que es muy al lado de Chiavari, que es una ciudad muy bonita. Y por el lado de los Aveños, de los Oneto, que también son familia, son pescadores que vinieron acá, que son de Camogli. Yo desciendo orgullosamente de agricultores de la Liguria y de pescadores de la Liguria. Mis abuelos vinieron con la finalidad de enviar desde aquí recursos para poder subsistir en épocas muy complicadas que tuvo Italia y que originaron grandes migraciones. Y gracias a ese esfuerzo de ellos, hoy somos una generación que, desarrollándonos en el Ecuador, estamos involucrados muy fuertemente en temas tan importantes como estar junto contigo en esta Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. Claro, llegaron a Guayaquil a hacer un puerto, era muy atractivo, un país pequeño, un país con grandes posibilidades para explotar y con muchos productos para exportar. Claro, y en Guayaquil se concentró una gran migración, que hoy por hoy son gente que ha generado tanta industria, tanto progreso. Hablamos de familias, inclusive apellidos muy conocidos que están en nuestra Cámara, ¿no? Tenemos a los Caputi, tenemos a los Costa, tenemos a los Ugarte, tenemos a tantas familias. Pero claro, ¿qué era lo atractivo de Guayaquil? Porque hubo una migración muy grande en esa época, posguerra, digámoslo así, a puertos como Buenos Aires, definitivamente, Caracas, en Argentina había una gran migración italiana. Y Guayaquil fue un punto clave, ¿no? Que fue muy atractivo para los italianos. De hecho, me comentabas tú que el Banco de Guayaquil se llamaba Banco Italia. Sí, es total, así es como tú lo dices. Ahí hay una característica importante, José Luis, que tú la conoces por tu actividad también exitosa desde Bugatti, que es todo un referente en el país de la moda, de la cultura italiana. Es el hecho de que Italia se ha caracterizado en la historia por tener muchas empresas familiares. Yo diría que el 92-94% de la producción italiana deviene de empresas familiares. Y esto es importante porque significa que es un país de mucho emprendimiento. Precisamente esos migrantes que llegaron hacia el Ecuador, que más llegaron por el lado de cruzando el canal de Panamá y llegaron a las costas ecuatorianas, otros avanzaron a Perú en otra oleada migratoria que fue posterior a la que hubo hacia Argentina y Brasil, que estaban al frente prácticamente de las costas italianas. Esa gente llegó no con capital, pero sí con este bagaje de conocimiento de lo que era el emprendimiento y el trabajo. De ahí llegan a Guayaquil porque es puerto. En esa época obviamente no había aviones. Llegan al puerto de Guayaquil y en el puerto de Guayaquil empiezan a generar primero mucho trabajo, se relacionan con la agroindustria, se fundan empresas como Indulac, por ejemplo, que también son nuestros socios, donde está Perlita Basigalupo, donde está todo el grupo también, o como decía, emparentado, pero llegan, fundan
una empresa de distribución de leche, de pasteurización, luego de quesos. Llegan los noreros, que también son ligures, que son de Chiavari, y llegan y fundan la Universal, por ejemplo, una empresa de galletas. Llegan otros que son diseñadores, que son traídos como ingenieros, como arquitectos, y diseñan estructuras como los Macaferri, el famoso arquitecto Macaferri, que diseña la gobernación, el municipio, el Hospital Luis Bernaza. Llegan otros con esculturas para el cementerio, de las familias que podían en ese momento pagarlas. Llega gente muy célebre, y que después se quedan algunos aquí como los Soro, que son apellidos que aquí son muy bien conocidos. Por supuesto llegan los Caputi, llegan los Lapenta, que luego migra el apellido a Lapenti, se establecen en Milagro, también se dedican a actividades agropecuarias. Llegan los Anselmi, que también van a Milagro, al sector agropecuario, y el sector turístico, no es un sector menor. No hay que olvidar que el Hotel Continental proviene de la familia Brusone, que es otra compañía obviamente italiana. El Hotel Guayaquil, administrado por años también por un conocido empresario. Viene el turismo, viene la cultura. Guayaquil tiene un importante impacto de esta migración italiana, que también se amalgamó con lo de Guayaquil. Y por supuesto, Guayaquil es el sitio hoy de mayor cantidad de descendientes de italianos, pero obviamente también los tiene Quito, los tiene Cuenca, los tiene Manabí, sí. Chone tiene mucha gente descendiente de italianos, al igual que hay Bahía, están en Manta, como tú muy bien conoces. Están los Perotti, que son de Quito también, pero que viven en Manta. Están los de Llena. En fin, sí, es una migración que para mí creo que ha sido muy constructiva para el país. Un poquito tratamos siempre también desde este programa que la gente que nos mire ponga a Italia como una de sus opciones de destino turístico, también de negocios. Pero hablando del turismo de Italia, descubrimos, quienes hemos podido ir más de una vez, que cuando uno habla de Italia piensa rápidamente en Roma, Florencia, Venecia, tal vez Verona, pero Italia es mucho más que eso. Italia tiene una infinidad. Recién sacamos en la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana una edición especial de Dolce Vita, donde hablamos de las perlas escondidas de Italia. De esas perlas escondidas de Italia, ¿cuáles son las que a ti te impacta más, o que tienes algún recuerdo, algún tema importante que comentar, Juan Carlos? Hoy en día, con las facilidades que realmente se tienen aéreas, donde te diría que si buscas bien puedes tener una oportunidad de llegar a Europa en el mismo costo, y a veces hasta en un costo menor que acceso a algunas ciudades de los Estados Unidos, y con una moneda nuestra como el dólar, que en la convertibilidad con el euro está muy cercana, tal vez solo un 8 o 10% de diferencia. Acceder a poder viajar, gracias a Dios, no para todo el mundo, pero sí se puede hacerlo. Y lo que tú te conoces de memoria Italia, pues, José Luis. Solamente voy a abundar diciendo que a mí me ha impresionado el sur de Italia. No me refiero a Sicilia, que siempre me gustó, pero sí me refiero a toda la costa que tiene que ver con el Adriático. Si yo puedo dar una recomendación a quien ya conoce Roma, quien ya conoce Florencia, Venecia, que son los sitios característicos y maravillosos, entre otros, que tiene Italia, vaya al sur, vaya hacia la costa adriática, vaya a Bari, recorra esa costa que está ahí, vaya a Matera, que no está en la costa, pero que es la ciudad donde se filmó La Pasión de Cristo, donde se filmó la última película de James Bond. Es una ciudad de piedra, metida en unas canteras, que es una maravilla, que es una joya, y que hace 50 años era, perdón que lo diga así, era la vergüenza de Italia. Hoy es una de las ciudades de más alto orgullo de Italia, de más desarrollo turístico, y eso es consecuencia
de un apoyo, primero desde la Unión Europea, para fomentar turismo en sectores que no tenían ese tipo de desarrollo, y ahí está la consecuencia. Un tema planificado con años hoy en día permite decir, vayan a esta otra zona. Yo diría que es un 20% más económica que la zona norte en todo aquello que se quiera, restaurantes, hoteles, y se come riquísimo, como en toda Italia, pero es algo que vale la pena, y con una variedad de vinos, pues de locura. Sin duda alguna, no, Italia es un país pequeño, y siempre dije, y lo digo, Dios le dio muchas cosas a Italia. Italia es playas, es montaña, es nieve, es cuevas, es cavernas, es todo. Italia tiene una diversidad, es un país muy rico en todo sentido. Entrando un poquito en política, no es del lado de vista del gusto, la atracción, sino cómo ves tú la función o el impacto que fue el triunfo de la primera ministra Giorgia Meloni, una persona de ultraderecha que se tenía miedo, temor de que pueda irrumpir con las relaciones con la Comunidad Europea. ¿Cuál es tu análisis en este poco tiempo que lleva la primera ministra en funciones? Italia se ha caracterizado, desde mi punto de vista, por una inestabilidad política, producto de su sistema, ¿no? Su sistema con un parlamento muy cargado. Yo no sé si hoy en día tiene 900 congresistas y senadores, 100 o 200 más, que hacen que sea un parlamento y un senado muy cargado para las decisiones. La llegada de la primera ministra Meloni causa una gran expectativa, primero por su discurso. En lo particular me preocupa el discurso que es separacionista de la Unión Europea. Yo sí creo en la Unión Europea en su integralidad, y me preocupó cuando el Reino Unido, pues, en ese referéndum que creo que se arrepintieron a los pocos días del resultado, decidieron separarse con el Brexit de la Unión Europea. Me preocupan estas tendencias que se llaman de ultraderecha, otros lo llaman nuevo liberalismo. A veces no entiendo bien esos conceptos, a dónde quieren ir, donde cogen y dicen Italia para Italia y Unión Europea es un tema que no nos interesa mucho. A mí ese discurso me preocupa. Sin embargo, siguiendo el tema de lo que he visto de la primera ministra Meloni, también pude ver que hace unas semanas hizo una propuesta bien agresiva de cargarle un porcentaje de impuestos a los excedentes bancarios, a las utilidades de la banca. Era casi el 40%. Y ella alegaba esto, indicando que la banca italiana había ganado mucho dinero durante una época muy crítica, que obviamente fue la época COVID y post-COVID. Me sorprendió, porque ahí ya no era una tendencia de ultraderecha, ni voy a hablar de izquierda. Me pareció de mucha avanzada y la observé. Sin embargo, a los pocos días vi que hubo una fuerte presión interna, me parece, y el tema decanta un proyecto que tiene que ver con otra cosa. Me preguntas, yo veo con mucha expectativa este tipo de tendencias, porque cada vez más no es un tema ni de derecha ni de izquierda, sino que debe ser lo que permita gobernar en beneficio de ciudadanos, en este caso italianos, en un mundo donde el gas, la electricidad, el abastecimiento de comestibles y el cambio climático nos impacta a todos, y debemos tomar resoluciones objetivas. Espero que así lo haga la primera ministra Meloni, y me da la impresión que va a ir construyendo algo así, pero que no se separe de la Unión Europea. No, definitivamente Europa ha dado ese ejemplo. Se pudieron juntar tantos países y buscar una moneda común. Ya mencionabas tú el arrepentimiento de los ingleses con el Brexit. Es algo absurdo desde todo punto de vista, pero es algo que está ya en su constitución y ya no pueden echarse para atrás. Y lo que ha causado es más cosas negativas que positivas. De hecho, la Comunidad Europea es tan fuerte, es una entidad sólida, es como un solo país,
donde inclusive, no solamente en términos comerciales, sino turísticos, ¿no? Yo recuerdo cuando viajabas de Italia a Francia, luego a Suiza, y tenías que ir cambiando moneda donde ibas, ya no tenías noción del cambio, en fin, la moneda. Tomando un poquito ese ejemplo de una unión y de una moneda única, ¿cómo ves? Me voy a saltar a otro tema, aprovechando de tu experiencia como diplomático, como político, como hombre de opinión, de lo que está pasando en Argentina. Aparentemente ganaría Javier Milei, y te pregunto esto porque habla de que sería eminente una dolarización en Argentina. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que tiene dos etapas, ¿no? Yo particularmente soy un acérrimo convencido con la dolarización. Creo que los desafíos de la devaluación que puede darse para ser competitivos finalmente no permiten asincerar la economía de un país. Pienso que el Ecuador, cuando vivía en el Sucre, y perdona que entre por esta comparación para poder razonar tu pregunta desde el lado de Milei, pienso que el Ecuador, cuando vivía el Sucre, tenía una realidad mentirosa, porque tenía un sector importador muy rico, porque vendía en dólares y pagaba en sucre, y un sector exportador, perdón, muy rico, pero un sector importador también afectado. Y eso creo que llevó a que en la abundancia de la devaluación que había en sucres, con bajos sueldos, etcétera, hubiera una economía irreal desde el sector exportador. Eso se notó apenas entró la dolarización. Sí creo que hubo un abrupto salto a la dolarización cuando convertimos de 5.000 sucres dólares en esa época, a las pocas horas tú recordarás eran 25.000 sucres dólares, y de ahí se hizo la conversión. Pero ha sido un proceso difícil para el Ecuador y toma su tiempo. No hay que olvidar todo lo que ocurrió con la indexación de sueldos, de arriendos, etcétera, muy problemático. Muy bien. En el caso de Argentina es una de las propuestas, posiblemente la más fuerte. Sin embargo, hay que contextualizarlas bien, porque no se trata de decir voy a dolarizar y mañana hago un cambio y saco una moneda, como tú lo sabes, José Luis. No se trata de decir yo con China no voy a tener relaciones. Y no se trata de estigmatizar a una parte de la población, que puede ser la mitad más uno o la mitad menos uno, con palabras sumamente fuertes. Yo no avalo eso. Yo creo que lo he escuchado. Creo que en el fondo concita una tensión el candidato, porque existe una frustración finalmente de la ciudadanía, porque no ven ninguno de los dos modelos que va y viene una solución, y de repente viene un discurso fuerte que dice voy a hacer esto, esto y esto, pero que no son cosas que tampoco son aplicables exactamente. Ojalá la Argentina vaya camino, yo sí lo digo, expresamente, a una dolarización mucho más ordenada que la que tuvo el Ecuador en su comienzo, de tal forma que se vuelva sustentable. Y ojalá que el discurso político no contamine el camino a seguir. Decir, yo con China no hablo, o yo no hablo con Rusia, o no hablo con... No creo que es el camino de la construcción de un gobernante que tiene que buscar dónde están realmente las oportunidades hacia el futuro. Veo una gran tendencia en ese liberalismo, otra vez caigo en la confusión, pero veo una gran tendencia de apoyo, pero insisto, yo creo que es un poco porque la gente está cansada de la propuesta pendular. Sí, definitivamente Argentina está, yo creo que es más un discurso populista, electoralista, porque la Argentina está cansada, y el estilo de Milei, digámoslo así, sea derecha, izquierda, ya no cabe las tendencias, sino es un discurso muy fuerte, muy explosivo, que es lo que a veces gusta en América Latina. Mi querido Juan Carlos Cassinelli, doctor Cassinelli, fundador de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana y nuestro primer presidente, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, y espero podamos seguir conversando estos temas tan interesantes para toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Lamentamos habernos pasado un poquito el tiempo. Agradecemos la producción y nos vemos la próxima semana con más de Ecuador Italia.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia.